Abramos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Ya lo tienen todos? Bueno. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos, Dios, en este día tuyo, Dios, en la cual tú lo escogiste, Dios, para sí, para que tu pueblo, Dios, se reúna en torno a ti, Dios. Señor, para escuchar, Señor, tus enseñanzas, Señor, lo que quieres hablar hoy a nuestras vidas, a través de la obra grande y maravillosa de Cristo y el que mora dentro de nosotros, el hermoso Espíritu Santo. Espíritu de Dios, seas tú tomando nuestra mente, seas tú tomando todo aún nuestro cuerpo. Enséñanos a descansar completamente en ti y que seas tú, Espíritu Santo, rearguyéndonos a través de tu palabra. Gracias porque aún tú quitas de nosotros toda mente dispersa. Haz que nuestra mente esté concentrada en cada palabra, cada letra que tú quieres hablar hoy a nuestras vidas. Las ordenanzas que tú tienes para nosotros. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra y la exaltación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Tomemos asiento, nuestros hermanos. Bueno, tal vez ustedes se estarán preguntando, como estamos hablando de la cena del Señor, ¿por qué este versículo de Génesis 3:15? Tal vez usted dirá, pero eso no tiene nada que ver con la cena del Señor. Pero según lo que vamos a hablar, lo que el Espíritu Santo nos va a guiar, déjeme decirle que lo he estudiado mucho y sí tiene mucho que ver con la cena del Señor. Entonces, pues, vamos a estudiarlo y que el Espíritu Santo, como dije, nos guíe. Desde antes de la fundación del mundo, ya existía una contienda entre el bien y el mal, entre Satanás y Dios. Satanás siempre ha querido ir en contra de las ordenanzas de Dios. Satanás hizo presencia en el huerto del Edén, llevando a desobedecer a nuestros primeros padres. En la ordenanza dada por ¿quién? Dada por Dios, de no comer del árbol del bien y del mal. Sus consecuencias no solo fueron para ellos, sino también para toda la humanidad. Pero Dios da una promesa de redención en Génesis 3:15, lo que acabamos de leer, donde en Génesis 3:15 nacen las dos razas existentes en el mundo, el bien y el mal. Caín mata a Abel. Abraham, seducido por su esposa Sara, desobedece la orden de Dios de dar un hijo a través de Sara. Acuérdese que Abraham prácticamente tuvo un hijo ¿con qué? Con la esclava, desobedeciendo la ordenanza que Dios le había dado de ¿qué? De tener un hijo exclusivamente ¿con quién? Con Sara. Las historias son muchas sobre este tema en el Antiguo Testamento. Llegamos hasta David, el cual ustedes se acuerdan que David cae en adulterio cuando Dios ya había dado la orden de no adulterar. Dios hace presencia en este mundo, entonces ¿a través de quién? De su Hijo Jesucristo, el cual es tentado por su enemigo acérrimo, Satanás. Pero Jesucristo sale victorioso. Jesucristo sale victorioso. Antes de ser crucificado Jesucristo, entonces establece una ordenanza. Y es una ordenanza extraordinaria, maravillosa, para todos los creyentes. Entonces, ¿para qué? Para que no sucumbamos ante el ataque de nuestro enemigo. La maravillosa cena del Señor, el cual el objetivo principal es recordarlo hasta que Él venga.
Eso fue lo que dijo él, ¿cierto? Allá, la cena del Señor la recuerden hasta que yo, ¿qué? Hasta que yo venga. Ya que esta nos lleva a afirmarnos más y más por fe de su obra hecha en la cruz del Calvario y los grandes beneficios que trajo al establecer la cena del Señor. El mismo Jesús la instituye mostrando su propósito, sus beneficios, llevándonos a entender también su naturaleza. Todo esto para enseñarnos cómo se debe de celebrar esta cena. Y que nos lleva a decir, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23 nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. A mí me llama mucho la atención esa parte. Porque yo recibí ¿de quién? Del Señor lo que también os estoy enseñando hoy en día. Por eso es que nosotros debemos de basarnos en ¿qué? En la palabra de ¿qué? De Dios. Fue lo que Pablo prácticamente hizo. Les enseñó lo que había oído ¿de quién? De lo que había hecho nuestro Señor. Y ese es el propósito. Hoy nosotros como creyentes debemos de ser enseñados sobre la cena. Como Cristo nos enseñó, como Cristo nos dejó. No hay que quitarle ni ponerle. Enseñados ¿para qué? Nosotros somos enseñados ¿para qué? Para enseñar a nuestras próximas generaciones. Uno de los enemigos más grandes que tenemos hoy en día es la famosa Iglesia Católica Romana. Y también iglesias supuestamente cristianas, disfrazadas como ángeles de luz, que han pisoteado esta ordenanza, dejándose guiar por Satanás. Por eso el Espíritu Santo nos ha llevado a estudiar y guiado a profundidad esta maravillosa ordenanza de la cena del Señor. ¿Para qué? Para dar defensa del Evangelio, para ser aguerridos. Y bueno, como el deseo de esta iglesia es ser bíblica, nos sometemos a la palabra de Dios, ya que ella es inerrante, tomando como base la confesión de fe. Por eso hoy estudiaremos cómo debe de ser la verdadera celebración. Y tomando como guía la confesión de fe de Londres de 1689, repasemos lo que hasta ahora hemos visto. Hemos visto su institución, en la cual nos habla Mateo 26 del 26 al 28, en la cual nos dice que la cena fue instituida por Jesucristo. Cuando habla de la palabra instituida, ¿quién los quiere decir? Que es prácticamente una ley, algo que Él instituyó y que todos los verdaderos cristianos debemos ¿de qué? De seguir. Si es que nosotros nos aferramos a la palabra ¿de qué? De Dios, ¿cierto? Esa fue la institución. Digo, háganlo esto y esto y de esta manera. Y nosotros debemos de seguir esa instrucción, tal como que, como Él la dio. La misma noche que fue entregado para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo. El otro punto que hemos visto fue su propósito. Ya hablamos de 6 propósitos de la cena del Señor. El primero, para el recuerdo perpetuo de la muerte de Cristo. Recuerdo perpetuo de la muerte de Cristo. Segundo, para la manifestación del sacrificio que de sí mismo en su muerte, que Él se entregó a sí mismo, ¿por qué? Por nosotros. Tercero, para la confirmación de la fe de los creyentes. Hemos hablado mucho de la fe, que prácticamente cuando tomamos la cena del Señor es ¿por qué? Por fe. Es por fe. En todos los beneficios de la muerte de Cristo. Cuarto, para la alimentación espiritual y crecimiento en Él. Quinto, para mayor compromiso en todas las obligaciones en que se le debe a Él. Y sexto, para un vínculo y una prenda de comunión con Él y entre ellos mutuamente. O sea, un vínculo ¿de qué? De unión entre nosotros como creyentes. La cena trae unión no solamente con Cristo, sino también nosotros como ¿qué? Como creyentes.
Debemos de velar unos por qué, por otros. Llorar con el que llora, ¿cierto? Y reír con el que ríe, como hermanos que somos y como verdaderos creyentes. También vimos su naturaleza. Dijimos de la naturaleza lo que no es y lo que es. La cena. Jesucristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace ningún sacrificio para la remisión de pecado, ni de los vivos, ni de los muertos. Que es solamente un ¿qué? Un memorial del único, ten en cuenta en esto, del único sacrificio de sí mismo, por sí mismo, en la cruz del Calvario, de una sola vez y para siempre. No hay más sacrificios. Él lo hizo de una sola vez. ¿Y qué? Y para siempre. Es bueno que tengan en cuenta este punto. Es un memorial del único sacrificio en la cruz del Calvario. Y es un recordatorio, una conmemoración agradecida. ¿Con qué? Con acción de gracias, el cual debemos de manifestar toda nuestra gratitud a nuestro buen Padre y a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, recordando todo esto, veamos hoy cómo es su celebración. El párrafo 3 del capítulo 30 de la Confesión de Fe dice su palabra. La Confesión de Fe. El Señor Jesús, en esta ordenanza, ha designado a sus miembros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino. Ahí lo tiene resaltado. Y que los aparten así del uso común para un uso sagrado. Que tomen y partan el pan y tomen la copa, participando también ellos mismos, y den ambos a los participantes. Entonces, recordemos que toda ordenanza del nuevo pacto está basada en reglas, en una regla. Por lo tanto, es una ordenanza positiva. ¿Para quién? Para nosotros como creyentes. La cena del Señor se observa como Cristo dijo y la instituyó. El ejemplo lo vemos en ¿dónde? En el apóstol Pablo. 1 Corintios 11:23 nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os que es enseñado. Tenga en cuenta esto. Porque yo recibí del Señor lo que también os que he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Como dije, Pablo siguió la regla. Pablo siguió al pie de la letra la instrucción que le dio nuestro amado Señor Jesucristo. Yo hoy cabalmente en la escuela bíblica me llevó el hermano Alex a un versículo que también me llamó la atención. No está ahí. Filipenses 2:9. Si ustedes pueden buscarlo. Dice la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Y mire lo que dice. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿qué sigue diciendo? Esto que haced. Y el Dios de paz estará con ¿qué? Con vosotros. ¿Sí? Sí, Filipenses 4:9. Sí, 4:9. ¿Sí? ¿2:9? 4:9. Bueno, ahí me perdonan ahí la... Vuelvo y se lo leo entonces. Lo que aprendiste y recibiste y oíste. Póngale cuidado estas palabras. Aprender, recibir y oír. Y ver. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Esto haced. Y el Dios de paz estará con ¿qué? Con vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? A mí me parece como muy osado del apóstol Pablo, digamos, que él está celebrando la cena del Señor. ¿Sí? Y él dice con seguridad, mire lo que yo aprendí
Apréndanlo de mí, porque yo estoy haciendo exactamente lo que el Señor me dijo que hiciera. Esto es muy osado, ¿no? Hagan esto igual de lo que yo estoy haciendo. Pablo no le cambió absolutamente nada a la cena del Señor. Tal como le dijo, eso lo siguió haciendo el apóstol el apóstol Pablo. Entonces Pablo aquí está siguiendo una regla que le fue enseñada. ¿Y por quién fue dada? Por nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo no solamente recibió la teología de la cena, sino también la manera como la cena del Señor debería de ser practicada. Debería de ser practicada. Él no invirtió el orden. Él siguió lo que había aprendido. Por eso, mis hermanos, la cena se debe celebrar en imitación a como el Señor lo hizo, en imitación a como el Señor lo hizo. Puede ser que usted, mis hermanos, diga, es que llevo 15 años en el mismo cuento, recibiendo primero el pan y después el vino. Entonces, ¿por qué no lo cambiamos o lo invertimos? Entonces, ¿por qué no tomamos primero el vino y después el pan? No, mis hermanos, es lo que el Señor dejó instituido. Es como Cristo lo instituyó. La Biblia nos muestra claramente quiénes deben de ser los administradores de la cena del Señor, que es el primer punto que vamos a ver. Mire cómo es que empieza la confesión de fe. Dice, el Señor Jesús, en esta ordenanza, en la ordenanza que Él dejó, ¿qué fue lo que dijo? He designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino. Pero también lo recalca en el capítulo 28 del párrafo 2 de la confesión de fe. Nos habla también sobre esto. ¿Y qué es lo que nos dice? Estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén calificados y llamados para ello, según la comisión de Cristo. Según la comisión de Cristo. Fíjese que dice según la comisión de Cristo. No según la comisión de ¿qué? De los hombres. Según la comisión de Cristo. Pero aquí vamos a ver, mis hermanos, el clásico ejemplo de cómo las escrituras se interpretan a sí mismas. Es decir, comprobando escritura con escritura. Comprobando escritura con escritura. Vamos entonces a lo que nos dice Mateo 24:45. Mateo 24:45. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo. Para que le dé el alimento a tiempo. Aquí nos habla de un administrador. De un administrador puesto sobre sus consiervos. Lo que quiere decir que él también es siervo. Él también es siervo. Pero puesto sobre ¿qué? Puesto por autoridad. La frase de la confesión resalta aquí algo. Es que los administradores deben de dar alimento a su tiempo. ¿A quién? A sus consiervos. Deben de dar alimento a su tiempo a sus consiervos. Veamos la otra parte. Lucas 12 del 42 al 44. Lucas 12 del 42 al 44. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos
sus bienes. Nótese aquí lo mismo. Es un siervo, pero es un siervo que puesto bajo autoridad sobre otros siervos. ¿Y qué se espera? Que él administre bien, dándoles a su tiempo su ración a tiempo. Pero veamos otro versículo que cita la confesión de fe. Primera de Corintios 4:1. Dice así la palabra del Señor. Así pues, tenganos los hombres por servidores de ¿qué? De Cristo. ¿Y qué dice? Y administradores de los misterios de Dios. En este versículo se está hablando de Pablo, de Cefas y de Apolos. ¿Y cómo son llamados? Administradores encargados de la administración de los asuntos del reino. Y los sacramentos hacen parte de este reino. Hacen parte de este reino. Como buenos administradores de todas las cosas del reino, deben de ser fieles. Los administradores deben de ser fieles. Pero hasta aquí, mis hermanos, vea que solamente esto encargo era para los apóstoles. Este encargo era solamente ¿para qué? Para los apóstoles. Pero no se vayan a asustar que en ningún momento me voy a llamar yo apóstol para administrar. ¿Sí? ¿Sí? Y que también los pastores no pueden administrar. Veamos lo que sigue diciendo la Escritura contra la Escritura. Miremos el último contexto que pone la confesión. Tito 1, versículo 1 y versículo 7. Tito 1, versículo 1 y versículo 7. Mire cómo empieza diciendo el apóstol Pablo. ¿Pablo qué? Siervo de Dios, servidor de Dios y apóstol de ¿qué? De Jesucristo. Y el verso 7, ¿por qué es necesario? Ya está hablando de algo ahí. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? ¿Cómo qué? Como administrador de Dios. O sea que los obispos, pastores, ancianos, son los encargados de la iglesia local. Solamente los pastores son encargados de la iglesia local, de administrar los misterios de ¿quién? De Dios. Pero a la vez, también estos administradores son siervos que han sido puestos como administradores constantes de ¿qué? De la iglesia. O sea, mis hermanos, que aquí se rompe la famosa idea de las iglesias carismáticas cuando dicen que no se puede tocar el manto de los pastores. Que no se pueden tocar el manto de los pastores. Mis hermanos, para aclararle algo, yo también soy hermano como usted. Yo he venido como hijo de Jesucristo. Yo he venido para servirlos y no para que ¿qué? Para que me sirvan. Yo estoy aquí para servirles a ustedes como ¿qué? Como pastores. ¿Sí? Como saben. Que por pura misericordia de Dios, porque no tenía ninguna cualidad, para que me pusiera a administrar ¿qué? Esta iglesia. Para que me pusiera a administrar esta iglesia. Es que eso quede bien claro. Así que como buenos administradores, los pastores deben de dar su alimento o ración a sus consiervos ¿a qué? A tiempo, como los anteriores ¿qué? Versículos que leímos. Debe darlos ¿a qué? A tiempo. El alimento de la palabra de Dios regularmente. Y esos medios de gracias que alimentan ¿qué? El alma de los creyentes, como son las ordenanzas que Cristo instituyó. Hay que darlas ¿a qué? A tiempo. Es responsabilidad mía como ¿qué? Como pastor. Darles la ración a tiempo. La palabra de Dios y aunque las ordenanzas puestas por nuestro amado Señor Jesucristo. Dice también la palabra de Dios. La cena nos muestra también algo bien importante. Primera de Corintios 11:33 dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos
unos a otros. Aquí nos da una idea bien importante. La idea es no participar independientemente. Cada cual, en la medida que vayan recibiendo los elementos, esperémonos unos a qué, a otros, que la cena manifieste esa unidad y comunión con Cristo. Por eso, mis hermanos, ustedes se han dado cuenta que cuando se reparte la cena, ¿cierto? El pastor está orando, y el pastor, hasta que no dé la orden de comerse el pan, no se debe comer, porque todos nos vamos a comer el pan. Y eso que está manifestando, que en esta iglesia hay unidad. Hay unidad. Lo mismo que el vino. Sí, lo mismo que el vino. Y eso es bonito, porque una iglesia debe caracterizarse por esa unidad entre hermanos. Debe de haberlo. Debe de haberlo. Por eso los miércoles oramos unos por otros. ¿Sí? Por eso los miércoles nos unimos a orar por las necesidades que tienen nuestros hermanos. ¿Sí? Debe haber apoyo. Usted pertenece a esta iglesia, mi hermano, y debe haber apoyo en lo que se esté realizando realmente en la iglesia. Por lo menos, hermano, yo le digo, tan increíble, hermano, no es porque el hermano Alex sea pero Dios utiliza mucho la vida del hermano Alex en la escuela bíblica. Es de enseñanza. Y pregúntele al hermano Alex si yo no me siento ahí, y yo aprendo de él. Yo me siento como cualquier otro, ¿cierto? Yo me siento ahí con él. Y también le hago preguntas. Y también, ¿cierto? Él también me explica. Y eso es bonito. Eso es amar uno la iglesia. Eso es mostrar unidad. ¿En qué? En la iglesia. Eso es mostrar unidad en la iglesia. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Nuestra manera de participar de la cena está sujeta de principio a fin a la palabra de Dios. Está sujeta de principio a fin a la palabra de Dios, la cena del Señor. Esto nos da mayor conciencia y peso al participar de esta ordenanza. Esto también, ¿qué va a hacer? Nos va a evitar de caer en una celebración perversa, en la cual no fue instituida ¿por quién? Por Dios. Porque se ha pervertido mucho la celebración de la cena del Señor. De aquellos aún que dicen ser cristianos, la han pervertido. La Iglesia Católica la ha pervertido completamente. Lo que es realmente la cena del Señor. La cena del Señor entonces es una ordenanza. Él está ordenando que se haga así, tal como Él lo estaba haciendo en ese momento. Cuando la iglesia está formalmente reunida, se espera que los pastores presidan tales reuniones, así como presiden también el orden de la iglesia. Primera de Timoteo 3:5 nos dice lo siguiente: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Sí, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mis hermanos, algunas iglesias piensan que un pastor en el ejercicio de la administración puede delegar a un hermano fiel para que administre las ordenanzas. Se ha visto en muchas iglesias aún reformadas que delegan, ¿cierto?, la cena del Señor. Pero personalmente, mis hermanos, yo me acojo a la frase de John Owen que cita el doctor Waldron en la Confesión de Fe. Me acojo a eso. Y él dice lo siguiente: el primer deber de una iglesia sin pastores es buscar un pastor o pastores para la administración de las ordenanzas. Administrar también tiene sus reglas. ¿Para qué? Para los pastores. Tiene su regla para qué? Para los pastores. ¿Me entienden? Entonces, si no hay un pastor en una iglesia,
mejor busque pastores de otra iglesia que le hagan el favor de venir y repartir la Santa Cena. Eso es lo que dice el apóstol Jaime. No, ¿cierto? Es lo que dice que la palabra de qué? De Dios. Es lo que dice la palabra de qué? De Dios. Para eso fue encargado, para administrar los pastores, ¿cierto? La iglesia ¿qué? Local. Pero ¿qué también deben de hacer los pastores? Según lo que hemos visto en la confesión de fe, los pastores deben de orar. Orar. La confesión dice, el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus miembros, ¿para qué? Para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado. Entonces, la oración debe ser hecha por los pastores, oficialmente autorizados para representar a Cristo y tomar su labor como administradores de los misterios de Dios. Ellos deben orar y dar acción de gracias por estos elementos. Además de eso, debe consagrarlos y que se bendiga a Dios por estos alimentos, por el pan y el vino. Y a través de esta oración se les aparta de su uso común. A través de la oración que hace el pastor, se le está apartando de su uso común y a la vez se suplica que Dios haga que el pan y la copa sean de bendición espiritual. Si toda comida se come con acción de gracias, porque creo que todos lo hacemos antes de comer, ¿cierto? Nosotros oramos en acción de gracias, ¿por qué? Por lo que Dios nos está dando. ¿Qué más que la cena del Señor debe ser tomada en acción de qué? De gracias. En acción de gracias. Pero mis hermanos, tal vez ustedes se preguntarán, ¿qué es esto del uso común? Lo que está nombrando la confesión de fe. Póngale cuidado a esto. ¿Qué nos dice el Salmo 104:15? ¿Qué es apartarlo del uso común? El Salmo 104:15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Habla del vino que alegra el corazón y el pan que sustenta la vida de qué? Del hombre. El pastor entonces debe de orar al Señor pidiendo su gracia para apartarlos de ese uso común. El pastor debe orar al Señor para que los aparte de ese uso común y suplica que Dios haga que el pan y la copa sean de bendición espiritual. Se ora para que sean de bendición espiritual, para que nuestra mente vea el vino y el pan con el significado que Cristo les asignó en su cena. Que Cristo les asignó en su cena. No es para que el Señor cambie esos elementos, sino para que se le cambie ¿qué? El propósito de ese alimento por el cual lo vamos a ¿qué? A tomar. Bueno, lo vamos a tomar. El pan y el vino sigue siendo para el uso común. Es pan y es vino para la cena del Señor. Lo único que cambia es el uso que se le va a dar. Lo único que cambia es el uso que se le va a dar. Usted se puede comer el pan con mantequilla o también remojarlo con chocolate, pero ¿sigue siendo pan o no? Claro. ¿Sigue siendo qué? Pan. Por eso nosotros, mis hermanos, no creemos en la transubstanciación o el cambio de qué? De sustancia, como lo hace la iglesia ¿qué? Católica. ¿Cómo hace la iglesia católica? Ya lo hemos explicado, pero lo voy a explicar. Ellos, por lo menos, cogen el pan, lo alzan, le piden al Espíritu Santo que venga sobre ese pan y entonces que ese pan se convierta realmente en el cuerpo de ¿qué? De Cristo.
¿sí? Y toman el vino y hacen lo mismo, lo alzan y también le oran al Espíritu Santo para que venga el Espíritu Santo y entonces ese vino se convierta en la verdadera sangre de Cristo. En la verdadera sangre de Cristo. Hermano, las sustancias no se pueden cambiar. El pan sigue siendo pan. Y el vino sigue siendo ¿qué? Sigue siendo vino. Lo que cambia es el significado. ¿Y cuál es el significado? Solamente ¿para qué? Para recordar. Entonces, es no ver ya el pan para alimentar mi carne, ni el vino para alegrar el corazón. Ahora es ver el pan para que ¿qué? Para que me recuerde los beneficios de la muerte de Cristo. Es ver el vino para que me recuerde su sangre derramada y su beneficio del perdón de nuestros pecados. Es verlo así. Es verlo así. No más, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, en el momento en que la cena es servida y consagrada, ya los elementos de salado, dulce, duro, blando, no tienen ninguna intervención. Porque en ese momento ya no es pan y vino para agradar el paladar. Es el pan y el vino ¿para qué? Para recordar. Pan y vino para recordar. Entonces, en la oración, lo que se está haciendo es sacando esos elementos del uso común, que siguen siendo los mismos, pero sacándolos de ese uso común, de lo rico, lo sabroso, lo grande. Y lo estamos dedicando para que el Señor los use como ¿qué? Como recordatorio. Como recordatorio. Mis hermanos, quiero contarles una especie de testimonio y por qué quiero que ustedes tengan bien claro lo que estamos viendo en la cena del Señor, lo que hasta ahora hemos visto. Fíjense esto, mis hermanos. Esta semana estuvo mi amada esposa visitando una hermana de la iglesia y se encontró con la hija de la hermana en su casa. Y esta mujer era recatólica a morir. Y llegaron al tema de ¿qué? De la cena del Señor. Hablaron de muchas cosas, pero lo que me llamó la atención fue lo que mi esposa me dijo. Y esta mujer expuso sus creencias firmemente. Estaba bien, pero bien adoctrinada por la iglesia, ¿qué? Por la iglesia católica, pero bien adoctrinada por la iglesia católica, firme en sus cosas. Hermano, esto me llamó a mi esposa y a mí me llamó mucho la atención, porque ella y yo llegamos a la conclusión, nosotros estamos así, firmes realmente en lo que Dios nos enseña a través de su palabra y poder realmente tener defensa del Evangelio. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que utilizó la vida de mi esposa y supo cómo realmente enfrentarla. ¿Sí? Pero hermano, por eso es que nosotros debemos de prepararnos mucho. Vean hoy cómo están adoctrinando la Iglesia Católica. Usted lo coge un testigo de Jehová y lo vuelve nada. Téngalo por ejemplo, porque ellos saben una doctrina bien falsa, pero se apoyan aún con versículos bíblicos. ¿Sí? Están adoctrinando también muy bien a los de la Iglesia ¿qué? Católica para enfrentarse con los cristianos, porque aún ellos dicen que nosotros somos unos herejes. Somos herejes, que no nos sometemos ¿qué? A la palabra de Dios. Y sobre todo trató el tema de la transustanciación. Entonces, mis hermanos, debemos estar preparados para dar defensa de ¿qué? Del Evangelio. Bien preparados para dar defensa de ¿qué? Del Evangelio, mis hermanos. Y nosotros, de verdad, todo esto que realmente el Espíritu Santo puso en mi corazón, porque, como he dicho, no fue casualidad, fue obra del Espíritu Santo. Cuando empecé yo a hablar de la Pascua, yo no tenía ni idea que el Espíritu Santo me iba a meter con el asunto de la cena del Señor.
porque tiene mucha relación la Pascua con la cena de ¿qué? Del Señor. Y fíjese cómo se va alargando las cosas, porque aún a través de la cena del Señor, el Espíritu Santo también puso, como es bíblico, lo que es una membresía. ¿Sí? Y es lo que vamos a tratar después de terminar la serie de la cena de ¿qué? Del Señor. Y fuera de eso, no solamente puso eso en mi corazón, sino también el próximo tema después de la membresía, vamos a tratar sobre el día del Señor. Así nos va llevando el Espíritu del Señor, que es muy importante ¿para qué? Para las iglesias. Muy importante para nuestra iglesia. Entonces, mis hermanos, oremos. Señor de los cielos, gracias te damos, Dios. Gracias, amado Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú has escogido remanentes en toda la historia. Y este es un remanente tuyo, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser firmes en las cosas tuyas, tal como lo dice tu palabra, no añadiéndole ni quitándole nada a su palabra. Dios, afírmanos cada día más. Haz de esta iglesia, Señor, conforme a tu preciosa y santa voluntad. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que todo lo que está escrito, así lo sigamos. Como dijo el apóstol Pablo, yo lo estoy enseñando lo que me dijo realmente el Señor Jesucristo. Y aprendan de mí. Y aprendan de mí, lo dijo el apóstol Pablo. Señor, aún ayúdame a mí como pastor. Señor, a llevar tu palabra, tal como tú, Dios, la dice. Señor, no para llevarle herejías a mis hermanos, a esta iglesia preciosa que tú has escogido para sí, Señor. Señor, mi deseo es una iglesia bíblica, Señor, que se acoja a ti completamente, Señor. No deseo, Señor, una iglesia grande, majestuosa, sino una iglesia que te ame, Señor. Como le decía hoy Dios, el hermano Ale, Señor. Señor, la obediencia llega a través de amarte realmente de todo corazón a ti, Señor. La obediencia llega, Señor, de amarte a ti sinceramente, de conocerte cada día más a través de tu palabra. Gracias, mi buen Dios, por todos estos temas, predicaciones que vienen, Padre Santo, de parte de ti. Le pido, Dios, que nos guarde, que nos bendiga, Dios, para la gloria y para honra tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.